Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí listos para compartir la palabra del Señor en este día. Bendiciones a todos. Nos sentimos muy agradecidos del Señor por darnos salud y permitirnos poder comunicarnos con ustedes a través de la palabra del Señor. Esperamos que en sus hogares o donde usted esté pueda estar poniendo todas sus cargas, todas sus peticiones, todas sus necesidades delante de nuestro Señor, en las manos de nuestro Dios. Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Aún en este tiempo difícil de pandemia, podemos de todo corazón acercarnos a Él y Él estará brindándonos su apoyo, su mano poderosa y su ayuda en medio de la dificultad. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que encontramos en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Antes vamos a estar orando al Señor para que Él tome control de este tiempo en que vamos a compartir su palabra. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por ayudarnos, por cuidarnos durante todo este tiempo y dándonos su mano poderosa para que podamos, Señor, marchar por el lugar donde usted quiere que marchemos, Señor. En este momento, Padre, ponemos delante de ti a cada persona que escucha, que ve, Señor, este mensaje, Padre Celestial, para que pueda tu palabra, Señor, llegar y suplir su necesidad espiritual, lo que necesita, Padre, para sentirse mejor. Padre, convence por medio de tu palabra a las personas de pecado, a las personas, Señor, de alguna situación que tienen que arreglar contigo, que puedan acercarse a ti. Permite que pueda ser usado para llevar lo que tú quieres comunicar en esta hora a tu pueblo. En el nombre de Jesús pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en sus hogares, sus familias, para que su bendición esté con ellos y sobre todo, Padre, en este momento pueda haber quietud, Señor, y pueda haber paz, para que juntos podamos compartir las maravillosas palabras que usted quiere comunicarnos en este tiempo. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. El título del mensaje que vamos a compartir con ustedes hoy: una luz de esperanza en medio de la desesperación. Está basado, como le dije, en Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. Quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor en Números capítulo 21, versículo del 4 al 9. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: la serpiente de bronce es el título de esta porción que vamos a estar compartiendo. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés,
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios bendiga su palabra leída. ¿Sabe? Esta historia es una de las tantas historias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras referente a la experiencia vivida por el pueblo de Israel cuando caminaba rumbo a la tierra prometida. En este momento, en esta porción que compartimos, ellos estaban viviendo una situación difícil. Podríamos decir que quizás tan difícil como la que nosotros estamos viviendo hoy, porque después de haber murmurado contra Dios y contra Moisés, dice la Biblia, Dios envió una plaga, podemos decir, la plaga de la serpiente. ¿Y qué podemos decir nosotros de las plagas que vienen a nuestra tierra? De las situaciones duras que muchas veces rodean a la humanidad. Todas ellas son consecuencia del pecado. Mientras estemos en el mundo, siempre sufriremos las consecuencias del pecado. Unas de las causas más graves que el pecado proporciona son las enfermedades, son las plagas, son los eventos naturales que a través de las Sagradas Escrituras se nos narran como la experiencia vivida por un pueblo que desobedece a Dios. Y sabe, la Escritura nos dice que Israel vivió muchas de estas experiencias causadas por su desobediencia. Hoy día nosotros estamos viviendo muchas situaciones difíciles por causa de nuestra desobediencia, por causa del pecado. Así, por ejemplo, dentro de las experiencias que vivió el pueblo de Israel podemos encontrar las plagas que acabaron con los 10 espías que Moisés envió a Jericó. Realmente Moisés envió 12 espías, pero dice la Sagrada Escritura que 10 trajeron un mal informe. Solo Caleb y Josué trajeron un buen informe. Y la Biblia dice que estos espías murieron de plaga, porque hicieron desfallecer el corazón del pueblo de Israel con el informe que trajeron. Nos dice Isaías Números capítulo 14, el versículo 37, referente a estos 10 espías que trajeron un mal informe. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. No nos dice qué plaga, simplemente nos dice que murieron de plaga. Y el versículo 38 dice: pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Sabe? Muchas veces nuestra boca nos condena. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Cuidado cuando hablamos. Estos espías trajeron un mal informe, hicieron desfallecer al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos miraron, ustedes que han estudiado esos libros del Antiguo Testamento acerca de la historia del pueblo de Israel cuando conquistaba la tierra prometida, Moisés envió a estos espías a reconocer la tierra. Y estos 10 espías miraron con sus ojos carnales lo que había delante de ellos. Josué y Caleb miraron con los ojos espirituales lo que tenían delante de ellos y miraron otra cosa.
y cada uno trajo un informe. De acuerdo a lo que nosotros vemos y de acuerdo a cómo lo vemos, va a ser la percepción de lo que nosotros, de las cosas que nosotros miramos. Hoy día hay mucha gente que está desesperada, muy desesperada, mirando los tiempos que estamos viviendo. Y algunos estamos anticipando nuestra muerte porque con nuestra boca estamos pronunciando quizás que vamos a pasar muy mal si la pandemia nos ataca, si nosotros somos contagiados. Y hay mucha gente que no se muere de la pandemia, sino que anticipan su muerte con otra enfermedad porque han declarado o se han desesperado tanto antes de que llegue la pandemia a sus vidas, como fue lo que pasó con estos 10 espías. Ellos murieron antes de ver lo que Dios iba a hacer, el milagro que Dios iba a hacer con la conquista de Jericó, la tierra que habían ido a espiar. Lo mismo sucedió con muchas de estas personas que protestaron contra Moisés y contra Dios a causa de la situación que estaban viviendo tan dura, caminando en el desierto hacia la tierra prometida. Dice la Biblia que Dios envió serpientes ardientes que mordieron a muchas personas y murieron. El pasaje bíblico que hoy tratamos nos describe cómo la mano de Dios se extendió para disciplinar a un pueblo en constante desobediencia. Junto con el castigo infligido después del arrepentimiento, Dios le dio una salida. Pero para que hubiera sanidad, ellos tenían que tener fe en el remedio que Dios había preparado para ellos. La enfermedad del pecado únicamente se sana si miramos a Jesús. Dios nos ha dado una salida para nuestra enfermedad de pecado. En San Juan capítulo 3, el versículo 14 y 15, ahora yéndonos al Nuevo Testamento, San Juan capítulo 3, el versículo 14 y 15, nuestro Señor Jesucristo hablando nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente levantada en medio del desierto simboliza nuestro Señor Jesucristo sacrificado, dando su vida por cada uno de nosotros en la cruz para librarnos eternamente y para siempre del pecado. Mire, la gente que eran mordida en el desierto y miraban a la serpiente, se sanaban del veneno que la serpiente había puesto en su sangre, pero más tarde morían algunos por mucha edad, porque le correspondía según la ley humana morir, porque nosotros venimos aquí a esta tierra después que salimos del paraíso donde había eternidad, después que nuestro padre Adán fue expulsado de allí, de ese paraíso. Dios puso límite a nuestras vidas y por eso nosotros no podemos ser eternos en este cuerpo mortal. Así que un día vamos a morir. El pueblo mordido por la serpiente murió, pero cuando nosotros miramos a Jesucristo, le aceptamos como nuestro Salvador, vamos a vivir eternamente. Esa es la gran diferencia. Vamos a vivir eternamente porque nuestro cuerpo mortal de hecho va a morir, pero nuestra alma va a seguir viva por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Pero sabe, nosotros tenemos que hacer algo para poder, así como el pueblo de Israel fue sano de la mordida de la serpiente cuando miraron su dolor y su desesperación por tal mordedura cesó. Cuando ellos miraron a la serpiente,
Así nosotros tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar la decisión propia de querer mirar a nuestro Señor Jesucristo para ser salvo eternamente. Y para poder mirar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener fe que Él puede hacer algo por nuestras vidas. Tenemos que creer en Él. Y yo quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes que encontramos aquí en esta lectura que acabamos de leer. Veamos algunos aspectos del pasaje que hoy tratamos y cómo se relaciona con lo que hoy vive el mundo con respecto al mortal virus que nos afecta a todos. En primer lugar, tenemos que saber que debemos estar conscientes que lo que hoy sufrimos está relacionado con nuestra desobediencia a Dios. Lo que hoy estamos sufriendo por medio del coronavirus es parte de nuestra naturaleza humana de pecado. Y sabe, tenemos que volvernos a Dios en medio de esta enfermedad. Cada vez que Dios enviaba una plaga al pueblo de Israel era con el propósito de que el pueblo reflexionara acerca de su condición y se volviera a Dios. Hoy día hay mucha gente que está preocupándose mucho por cómo salir del coronavirus, para querer seguir haciendo lo malo delante del Señor. Hoy día vemos cómo tanta gente desobedece la cuarentena que establece el gobierno durante los fines de semana. Hacen trampa y hacen fiestas escondidas. No tienen el cuidado para guardar los distanciamientos y cubrirse con la mascarilla apropiada. ¿Qué mensaje nos da esto? Que el hombre no quiere arrepentirse. Y muchos han muerto en medio de esa situación. Y están rindiendo cuenta al Señor lejos de Dios. Porque no quisieron oír el mensaje que Dios quería transmitirnos por medio de la pandemia que vivimos hoy. Mira lo que nos dice el versículo 4 de este pasaje. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo murmuró. Tenemos como creyentes que pensar en esta situación en que estamos viviendo hoy, que le hemos fallado a Dios, que hay situaciones en nuestra vida que no le han agradado a Dios. Mire, este tiempo de pandemia es importante para que nosotros podamos reflexionar en cómo está nuestra relación con Dios. Yo les comento a mis compañeros de trabajo, les comento a mis hermanos en la iglesia, que cuando escuchamos de una persona que está en la sala de cuidados intensivos, nuestra oración a Dios es que el Señor le permita regresar, si no es creyente, para que se pueda poner a cuentas con Él. Le pedimos de todo corazón al Señor que le permita, le dé una oportunidad de poder volver, para que Él pueda prepararse para ir a los brazos del Salvador. Oye, qué triste es irnos a la presencia de Dios sin preparación. Hay mucha gente que se va que se ha ido en esta época de la pandemia a la deriva sin saber a dónde va su alma. Nosotros como creyentes sabemos a dónde va nuestra alma cuando morimos. Y algunos quizás de las personas que me están escuchando va a preguntar: ¿cómo sabes hacia dónde vas? ¿Sabes? Nosotros los creyentes sabemos, porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia dice que si nosotros creemos tal como lo leemos en San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 3, el versículo 15, que si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos vida eterna. Así que no vamos a la deriva, no caminamos a la deriva. ¿Sabe? Si nos toca irnos en esta época de pandemia, sabemos que vamos a ir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué de aquellas personas
que no conocen a Jesús y están en las salas de cuidados intensivos. ¿Sabe? Nuestra oración al Señor siempre es que le permita volver para que ellos puedan ponerse a cuenta con Dios, para que ellos puedan tomar en serio la relación que deben tener con el Señor. ¿Sabe? El pueblo de Israel tuvo una oportunidad en medio del desierto. Hoy nosotros podemos tener una oportunidad si nos llegamos de todo corazón al Señor. Hoy, en medio de la pandemia, no debemos estar pensando por qué nos sobrevino la pandemia. O tal vez buscando quién fue el culpable de la pandemia, ¿sabe? Debemos pensar en cuál es o cómo está mi relación con Dios. Porque si el Señor ha permitido esta pandemia, es con un propósito. Nosotros tenemos que saber cuál es el propósito del Señor para nuestra vida. Mira, allá en el desierto, el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés, dice la Biblia. Y Dios los disciplinó por medio de enviándole estas serpientes ardientes, enviándole esta plaga de serpiente. Y mucho pueblo murió. Como les dije, debemos estar conscientes, en primer lugar, que lo que hoy sufrimos está relacionado con nuestra desobediencia al Señor. En segundo lugar, debemos pensar cuál ha sido nuestra actitud para con Dios antes y durante la pandemia. ¿Sabe? Debemos saber qué he hecho yo, cómo he vivido mi vida, cuál ha sido mi relación con Dios. En el versículo 5 nos dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Sabe? Mientras el pueblo marchaba hacia la tierra prometida, no habían serpientes ardientes que le mordieran. ¿Qué hacían ellos? ¿O qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. Pensaron en su vida de esclavo en la tierra de Egipto. En su pensamiento ellos preferían estar siendo esclavos, sirviendo a los egipcios, que estar libres hoy, caminando hacia la tierra prometida, aunque no tuvieran mucho pan. La queja de ellos era que allá en Egipto tenían mucho pan, a pesar de los látigos. ¿Sabe? Así mismo es el hombre en su pecado. ¿Sabe? No quiere venir a Dios porque quiere seguir metido en ese mundo horrible, esclavista, que el pecado le tiene. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a Dios, especialmente cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor, nuestra vida tiene que ser disciplinada. Nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Y ¿sabe? Cuando Jesús viene a nuestro corazón, nosotros lo hacemos con gozo. Disciplinamos nuestra carne con gozo, porque Jesús nos da la fuerza para hacerlo. Dice la Biblia que ellos murmuraron, estaban cansados de el maná. Dice la pregunta que le hicieron a Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Medite un poquito. ¿Qué hacía usted antes de la pandemia? ¿Cómo era su vida antes de la pandemia? ¿Estaba sirviendo de todo corazón al Señor? ¿O estaba tal vez murmurando entre los hermanos de la iglesia? ¿O estaba murmurando en la comunidad? Así como lo hacía el pueblo de Israel. Y de repente llegó la pandemia para enseñarnos algo. ¿Sabe? Tenemos que pensar cómo hemos vivido nuestras vidas como ciudadanos del mundo. Hoy día hay mucha gente que aún sigue enfadada con Dios. Hay mucha gente en medio de la pandemia que aún murmura en contra del Señor. Murmuran en contra del gobierno. Murmuran en contra del vecino, en contra de su patrono, en contra del conductor de bus. No hay paz en su corazón.
Pero sabe, esta pandemia debe hacernos reflexionar y enseñarnos que nuestra actitud, si no ha sido la mejor, debe cambiar con respecto a nuestra relación con otras personas y con respecto a nuestra relación con Dios. Debemos cambiar como el pueblo realmente cambió, como lo vamos a ver un poquito más adelante, luego de que Dios los disciplinó al enviarles estas serpientes ardientes. Aún siendo creyentes, vivimos actuando lejos de los designios de Dios para nuestras vidas. Ofendemos a Dios y a nuestros hermanos y tratamos ese proceder nuestro con liviandad y lo convertimos en nuestro estilo de vida. Hay mucha gente, y aún dentro del cuerpo de Cristo, que tiene una actitud permanente podríamos decir, de controversia contra Dios, de una actitud de rebeldía contra el Señor. Todo lo que vemos alrededor está mal hecho. Todo lo que hacen los demás está mal hecho. El actuar de la gente que se relaciona con nosotros no es el mejor según nuestra opinión. Pero sabe, no tenemos que mirar afuera. Tenemos que mirarnos nosotros mismos. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo he vivido en medio de esta pandemia? ¿Ha cambiado mi corazón? ¿Soy una nueva persona? ¿Me he arrepentido y le he pedido perdón al Señor? ¿Sabe? Cada uno de nosotros debiera tener sus cuentas bien arregladas con el Señor. Porque sabe, en medio de esta pandemia, no sabemos cuándo quizás nos va a tocar partir a nosotros hacia la eternidad. Y hoy día Dios nos da la oportunidad de poder tener cuentas claras con Él, de poder reflexionar en cómo ha sido nuestra vida y cómo la hemos estado llevando antes, durante esta pandemia. Nuestro estilo de vida debe ser tal cual la Biblia lo marca, tal cual el Señor quiere que nosotros lo vivamos. En tercer lugar, dijimos que, en primer lugar, que debemos estar conscientes que lo que hoy sufrimos está relacionado con nuestra desobediencia a Dios. En segundo lugar, debemos pensar cuál ha sido nuestra actitud para con Dios antes y durante la pandemia. En tercer lugar, tenemos que ser conscientes que lo que vivimos hoy viene de parte de Dios para hacernos reflexionar. Mire, todo lo que sucede en nuestras vidas viene de parte del Señor. El mundo, Dios tiene control del mundo. Dios controla lo que sucede. Nada de lo que pasa está lejos de la voluntad del Señor. Si leemos el libro de Job, dice la Biblia que Satanás le pidió permiso a Dios para poder tocar a Job. Primero, para quitarle todas sus riquezas. Y segundo, para poder tocar su vida. No hay nada en el mundo que pase sin el consentimiento del Señor. Y sabe, esta pandemia que estamos viviendo, Dios la ha permitido para hacernos reflexionar de cómo estamos viviendo hoy. Mire lo que nos dice el versículo 6 de Números 21. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios lo permitió. No fue que las serpientes vinieron por ahí y encontraron al pueblo. No, dice la Biblia que Dios lo permitió. Algunos de nosotros creemos que Dios únicamente nos permite las cosas buenas que pasan en nuestra vida y que las cosas malas no. No, Dios permite tanto lo bueno como lo malo. Mire lo que nos dice Job, un libro muy conocido por nosotros. El capítulo Job,
el capítulo 2, el versículo 10. Mire lo que nos dice este versículo. Job capítulo 2, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor. Y él dijo, ¿quién dijo? Job. Hablando con su esposa, con su mujer, dice la palabra del Señor. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job hace una pregunta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué nos está diciendo Job allí? Que tanto lo bueno como lo malo lo vamos a recibir y viene de parte de Dios, de la voluntad del Señor. Oye, si esta pandemia está con nosotros hoy día es porque Dios lo ha permitido. Lo que nosotros tenemos que hacer es reflexionar en nuestra vida cuál es el propósito del Señor al permitirnos vivir este tiempo de pandemia. ¿Sabe? Pero así como Dios permitió la serpiente en medio del desierto cuando el pueblo caminaba hacia la tierra prometida y luego le dio una salida, nosotros tenemos fe que el Señor también nos va a dar una salida para este mal que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Sabe? Pero depende de nuestros corazones. Dios quiere que en medio de este tiempo nos volvamos de todo corazón al Señor. Hoy hay mucha gente que enfrenta a Dios para reclamarle por qué ha permitido la pandemia, sin meditar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con nuestra vida vivida lejos de los principios de Dios. ¿Sabe? Mucha gente que no cree en el Señor, pero le reclama a Dios acerca de la pandemia. Muchos dicen, oye, yo no creo que un Dios tan bueno haya permitido esta pandemia donde han fallecido tantas personas. ¿Sabe? Pero la pandemia no nace de el querer del Señor para nosotros. El Señor quiere lo mejor. La pandemia nace de nuestra actitud pecadora, de cómo hemos estado viviendo nuestra vida durante todos estos años. Cómo nos hemos alejado de Dios. Hace apenas unos días atrás, unos años atrás, estábamos discutiendo acerca de permitir el matrimonio homosexual en nuestro país. Tristemente hay algunos países que en medio de esta pandemia, en vez de arrepentirse de ese pecado, lo han legalizado. Lo han legalizado y es triste, porque debemos reflexionar. Si hoy hemos tenido esta pandemia, ¿qué tendremos en el futuro si seguimos siendo rebeldes? Si luego que pasa la pandemia aprobamos el matrimonio homosexual en nuestro país y aprobamos otras atrocidades en la vida social del ser humano. Durante este tiempo de pandemia, algunos países han aprobado la ley acerca del aborto. Y es triste, porque en vez de llegarnos al Señor, nos estamos alejando de Él. En vez de pedir perdón y buscar al Señor, así como oró un senador en los Estados Unidos, pidiendo perdón cuando apenas la pandemia empezaba, nosotros de todo corazón debemos orar para pedir perdón al Señor en medio de esta pandemia, para que Dios tenga misericordia y no seguir abatidos en nuestros pecados. Hay mucha gente hoy que quiere que la pandemia cese, no para ir a las iglesias, no para cambiar su estilo de vida, sino para seguir en el lodo cenagoso del pecado, revolcándose en ese lodo cenagoso que nos aleja de Dios.
¿Sabe? Esta pandemia debe habernos hecho reflexionar en qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros nos conduzcamos? Y en vez de enfrentarnos a Él, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, debemos acercarnos a Él con humildad. Debemos acercarnos con fe. Debemos acercarnos con arrepentimiento, sabiendo que Él tiene el control de nuestra vida. No importa qué persona sea usted, no importa cuánto dinero tenga, no importa lo importante que sea, en la mano del Señor. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se llega a Él, no es nadie. No es nadie. Su dinero no le puede comprar vida eterna. Su dinero no le puede comprar salud. Hay mucha gente con mucho dinero que ha muerto en esta pandemia porque no pudieron comprar salud. ¿Sabe? Hoy día los hospitales más prestigiosos de este país se están quedando sin camas. Y no importa cuánto dinero usted tenga, quizás le van a decir que no pueden atenderlo porque no hay lugar. No hay lugar. ¿Sabe? No podemos irnos en contra de nuestro Dios. Porque Él, como dice la Biblia, está en los cielos y nosotros estamos acá en la tierra. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él tiene el control y nosotros no el control. No importa qué tan poderoso se sienta usted. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor. En cuarto lugar, es tiempo de orar al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Él. El versículo 7 nos dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo. ¿Qué dijo el pueblo? Había reflexionado, había vuelto en sí. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Sabe? Moisés únicamente oró. ¿Cómo iba a quitar Dios esas serpientes? Moisés no sabía. Moisés únicamente depositó su fe en el Señor. Moisés no podía quitarlas. Porque si todo el pueblo no lo pudo quitar, menos Moisés iba a poder quitarla él solo. Pero él confiaba en el poder del Señor, en lo que el Señor podía hacer. Y sabe, él dejó en las manos de Dios la petición. Él dejó en las manos del Señor esta petición que el pueblo le hizo. Al igual, Dios espera que salgamos de la pandemia arrepentidos, teniendo una mejor relación con Él, en vez de mirar al vecino que hace y criticarlo, en vez de mirar hacia el Ministerio de Salud si está haciendo las cosas bien o mal, en vez de mirar al presidente si está tomando buenas decisiones o no. Debemos orar por cada uno de ellos y orar por nosotros mismos. Por supuesto que como buenos ciudadanos tenemos que vigilar los fondos generados para esta pandemia. Muchos lo están haciendo. Pero lo importante, lo más importante es llegarme al Señor y presentarme delante de Él para que Él me examine y Él pueda determinar cómo estoy yo delante de Él. Y después de que el Espíritu Santo me convenza de mi condición de pecado, arrepentirme de todo corazón, buscando al Señor, actuando tal cual actuó el pueblo de Israel, pidiéndole a Moisés que orara por él, para que Dios quitara las serpientes ardientes de él. Hemos compartido 4 aspectos en este tiempo.
El primero, debemos estar conscientes que lo que hoy sufrimos está relacionado con nuestra desobediencia a Dios. Lo segundo, debemos pensar cuál ha sido nuestra actitud para con Dios antes y durante la pandemia. En tercer lugar, tenemos que ser conscientes que lo que hoy vivimos viene de parte de Dios para hacernos reflexionar, para hacernos cambiar nuestra vida. En cuarto, el cuarto punto compartido, es tiempo de orar al Señor y arrepentirnos de nuestro pecado y buscar reconciliarnos con Él. Y el quinto punto que quiero compartir con ustedes es saber que hemos estado orando después de arrepentirnos de nuestro pecado y Dios nos ha dado una solución. Dios nos ha preparado una solución. Miren la solución que hizo al pueblo de Israel. En el versículo 8 y 9 nos dice, y Jehová respondió. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos con fe, el Señor nunca se va a quedar callado. Él va a responder. Es posible, algunas personas me han dicho, pero yo he estado orando al Señor y el Señor no me ha respondido. ¿Y por qué le estaba orando por tal cosa y te la dio? No, entonces Dios te respondió. Dios te dijo que no, que eso no es lo mejor para tu vida. No es que no te ha respondido, te respondió, pero te dijo que no. Algunos de nosotros esperamos que las respuestas de Dios sean las respuestas que nosotros esperamos. Pero en algunas ocasiones la respuesta de Dios no es la respuesta que nosotros esperamos recibir. Es la que el Señor sabe cuál es la mejor para nuestra vida. Y mire cómo respondió Dios al pueblo de Israel en esa ocasión. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Allí estaba la solución. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Creer y mirar la serpiente. Yo me imagino que alguna gente de estos de corazones duros, la Biblia no lo dice, lo estoy imaginando yo, dijeron, ¿tú crees que esa serpiente me va a curar de esta picadura de la serpiente? Esa serpiente de bronce que está allá. Así que no la voy a mirar. Y se murieron. Se murieron porque no tuvieron fe, porque no miraron a la serpiente. Dios había destinado una solución para el pueblo. La parte del pueblo era aceptar o no esa solución. La solución que Dios nos da tal vez no es la solución que nosotros esperábamos. Dios pudo ordenar a las serpientes que se fueran del campamento de los hijos de Israel y con una palabra sanar a todos los que habían sido mordidos. Pero Dios ordenó a Moisés hacer otra cosa. ¿Sabe? Dios bien pudo haber dicho a la serpiente que se fueran y ellas se hubieran ido. Pero Dios quiso que el hombre actuara en la solución. Quiso que el hombre mostrara su fe en él por medio de mirar la serpiente. Muchos de nosotros estábamos esperando un milagro de parte de Dios para que sanara a nuestros familiares o a nosotros mismos, pero tal vez no llegó. Sin embargo, al igual que hizo con el pueblo de Israel, la espera que con fe, Él espera que con fe nosotros miremos a la serpiente de bronce. ¿Cuál es la serpiente de bronce? ¿Qué serpiente de bronce nosotros tenemos hoy que puede ayudarnos a salir de la pandemia que nosotros estamos sufriendo hoy? Al igual que Dios hizo con el pueblo de Israel, Dios pudo enviar su palabra y sanar milagrosamente al pueblo y hacer desaparecer a la serpiente, pero no lo hizo de esa manera. Hoy Dios está actuando de la misma manera con nosotros.
con estos ciudadanos del mundo. Le ha dado la oportunidad al hombre para crear una vacuna. La vacuna hoy simboliza la serpiente de bronce. Yo he oído muchos comentarios de mucha gente opuesto a ponerse la vacuna. Es una decisión propia de cada persona. Si usted se la quiere poner está bien, o si no, no. Pero sabe, tal vez la solución que Dios nos ha dado hoy y que nos ha traído es que nosotros miremos a la serpiente de bronce por medio de esta vacuna. Hoy nosotros tenemos que decidir si creer o no. Hemos estado orando al Señor de todo corazón. Hoy se presenta una solución. Y al igual que el pueblo de Israel, podemos quedar con nuestra cabeza inclinada y morir sin mirar a la serpiente de bronce. O podemos intentar mirar a la serpiente de bronce y sanarnos. Hoy tenemos una vacuna que combate el virus, al igual que sucedió en el campamento judío. Tú decides si confías en ella, aplicándotela o no. Es una solución que, aunque nos cueste creerlo, Dios está utilizando en nuestros días como la serpiente de bronce. ¿Sabe? Tienes que pensarlo bien. Yo he oído mucha gente hablar muy mal de esta vacuna en particular y de las vacunas en general. Oía a un médico que decía que las vacunas no sanan, que el cuerpo tiene la capacidad de producir anticuerpos y sanarse solo. Pero esto no es lo que ha estado sucediendo a nivel mundial. Mucha gente se ha estado muriendo porque su cuerpo no pudo crear los anticuerpos para defenderse. Si nosotros pensamos en años atrás, cuando estaban construyendo el canal de Panamá, hace muchos años atrás, uno de los impedimentos que tuvieron los franceses para seguir con la construcción del canal de Panamá fue la plaga de la fiebre amarilla. Trajeron mucha gente y mucha gente murió. Si usted pasa Paraíso y va hacia el Puente Centenario, allí al lado, en la mano izquierda, usted va a ver un cementerio con muchas cruces. Este es el cementerio francés. Mucha gente murió porque no había vacuna contra la fiebre amarilla. Pero sabe, Dios iluminó a un científico y se produjo la vacuna de la fiebre amarilla y la gente dejó de morir por la fiebre amarilla. Hoy día Dios está iluminando al mundo, está iluminando a nuestros científicos para darnos una solución. Pero sabes, una solución que usted decide. Yo no le puedo decir que no le puedo obligar a aceptarla. Así como el pueblo de Israel miró a la serpiente del bronce con voluntad propia, usted puede decidir aplicarse o no esta vacuna. Para concluir, los males que sufre la humanidad han sido planificados por Dios desde que el hombre pecó en el Edén. Y la causa de estos males son nuestro propio pecado. La causa de nuestros males es el pecado que llevamos en nuestro corazón. Desde que el pecado reinó en el corazón del hombre, la humanidad entera se afectó. ¿Cuál es el remedio para librarnos de los males que han causado nuestros pecados? No hay otro remedio para nuestros pecados que la confesión y el arrepentimiento en nombre de nuestro Señor Jesucristo, abriéndole nuestro corazón y suplicándole perdón por nuestros pecados. Hoy tú tienes la oportunidad de salvarte, quieras aplicarte o no la vacuna. Tienes la oportunidad de rendirle tu vida a Jesús. Yo sé que hay mucha gente que sinceramente no se va a poner la vacuna. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, esa es su decisión.
Y si usted decide que esta vacuna no va a ser importante para su vida, pero usted tiene a Jesús en su corazón y el Señor decide llevarlo a la eternidad, usted va en mano segura, porque Jesús le estará esperando en la eternidad. Le estará esperando porque usted tiene ese pasaporte para llegar al cielo, y ese pasaporte se llama Jesús. Usted ha aceptado a Jesús como su Salvador. El único sacrificio aceptado por Dios para salvación del hombre. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe? Ese pasaje hermoso que nosotros encontramos acá en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 12, hace la diferencia hacia dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Yo le invito en este día a abrir su corazón a Cristo, a aceptar a Jesús como su Salvador personal y seguirle fielmente. No importa cuántos males el pecado le haya hecho sufrir. No quiere decir esto que cuando usted acepta a Jesús como Salvador, sus males se irán. Por supuesto que no, porque los males nacen de la herencia pecadora que nosotros tenemos. Mire, hace muchos años, mi pastor querido, Felix Town, murió de cáncer. El hecho de ser pastor no le libró de la consecuencia de la herencia de pecado. Muchos de nuestros hermanos en Cristo, consagrados, han muerto en esta pandemia. El hecho de ser consagrados al Señor no los libró de la consecuencia de la herencia del pecado que traemos todos. Pero ¿sabes sí? ¿Qué pasó en su vida? Lo que ellos sí se libraron fue de vivir lejos de Dios, porque tenían a Jesús en su corazón, porque tenían el pasaporte para tener vida eterna, y hoy están gozando al lado de la presencia de su Salvador. ¡Qué maravilloso! Yo le invito, si usted no conoce a Jesús como su Salvador, a orar en este tiempo y a repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias por permitirme escuchar tu palabra. Gracias porque has hablado a mi corazón. En este momento, yo quiero arrepentirme de mi pecado. No porque tengo miedo a ser contagiado con la pandemia, sino porque, Señor, necesito tener vida eterna. Señor, quiero vivir mi vida al lado tuyo. Y sea que me afecte la pandemia o no, yo quiero tener la confianza de que tú vas conmigo en cada paso que yo dé. Gracias, Señor, por salvarme. Me arrepiento de mis pecados y entrego mi corazón a ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por darme este regalo. En el nombre de Jesús, te pido estas cosas y te doy gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo y el Espíritu Santo ha morado en su corazón para ayudarle a vivir la vida de aquí en adelante. Dios les bendiga. Mediten en lo que le he dicho en este día. Tome su decisión acerca de la solución que Dios ha permitido que llegue a nuestra vida hoy en cuanto a la pandemia, y actúe. Dios les bendiga. Nos veremos pronto. Saludos a todos.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria.